Niños, Dios les bendiga. En esta hora quiero darles primeramente la bienvenida a esta nueva clase y vamos a comenzar primeramente con una oración. Amén. Bueno, cierren sus ojitos. Bendito Dios, Padre bueno, Padre de misericordia, Señor del cielo y de la tierra. Mi Dios, en esta hora estamos aquí una vez más para darte gracias, para darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor, y exaltar tu nombre, mi Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú me guíes, Señor, a poder explicarle esta clase, Dios mío. También te pido por cada uno de los niños, de los hermanos que la van a escuchar, Señor. Ayúdanos, Dios mío, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que haga, Padre, lo que tú le has mandado a hacer. Dispone el corazón de cada uno de los niños, Dios mío, y que cada uno de nosotros podemos, Señor, cambiar todo lo que no te agrada, Señor, y tener una actitud, mi Dios, de ser un verdadero hijo tuyo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora como ustedes ya vieron, el título del tema de la clase de hoy va a ser una actitud de fe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado estudiando lo que es las actitudes para poder cambiar algunas cosas que nos estamos dando cuenta que hacemos y que a Dios no le agradan. Y con las actitudes que estamos aprendiendo, nosotros vamos a saber de qué manera podemos agradar a nuestro Padre Celestial. En este día vamos a ver una actitud de fe. Y el texto, como pueden ver, lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 8, verso del 5 al 10. ¿Tienen sus Biblias? Yo les voy a dar este momento para que busquen la cita y ahora mismo vamos a dar lectura a la palabra. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Ahí es Jesús diciendo eso a las personas que lo seguían, que ese centurión le había dado a entender a Jesús que tenía mucha fe. Dijo que en ningún lado había encontrado tanta fe como la de ese centurión. ¿Qué es el centurión? Viene siendo como un capitán del ejército. Amén. Bueno, la palabra que acabamos de leer, ustedes escucharon, habla de un centurión, vamos a decirle un capitán. Este capitán tenía, dice la palabra, muchos soldados bajo su autoridad. Entonces, él les daba una orden a sus soldados y los soldados obedecían. Pero yo quiero que ustedes noten cuál fue la actitud de ese capitán cuando vio a Jesús. ¿Verdad que a Jesús no le dio órdenes? No, a Jesús no le dio órdenes. A Jesús no le dijo, ve y sana a mi siervo. Claro que no, aunque él era un capitán. ¿Saben por qué a Jesús él no le pudo dar órdenes? Porque el capitán sabía que Jesús tenía más poder y tenía más autoridad que él. Amén. Entonces, la Biblia dice en lo que acabamos de leer que el capitán le rogó a Jesús para que sanara a su siervo. Cuando dice que le rogó es que le pidió por favor que fuera a sanarlo. Él sabía que Jesús lo podía hacer. El capitán sabía que Jesús tenía el poder y tenía fe que Jesús
lo podía sanar. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿saben qué es lo que nos enseña la actitud de ese capitán? Bueno, primero nos enseña que tenemos que reconocer la autoridad y el poder que tiene Jesús. Amén. Y la segunda cosa que nos puede enseñar esta palabra que leímos, que el capitán tenía una actitud de fe, porque creía que Jesús podía sanar a su siervo. Él tenía fe de que Jesús lo podía sanar. Por eso la palabra dice que le rogó para que fuera. Así que el capitán tenía una actitud de fe. Amén. Bueno, ahora yo les voy a decir qué cosa es la fe. Vamos a hablar ahora qué es la fe. Amén. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben. Algunos de ustedes quizás no entienden muy bien de qué se trata cuando hablamos de la fe. Bueno, la fe, vamos a ver lo que dice la Biblia. Amén. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe nos da la seguridad. Cuando dice la certeza de lo que se espera, quiere decir que la fe es esa seguridad que nosotros tenemos cuando le pedimos algo a Dios. Cuando oramos y le pedimos algo, es porque tenemos la seguridad, la certeza, que estamos bien seguros de que Dios puede hacer posible lo que nosotros le estamos pidiendo. Y la convicción de lo que no se ve. La convicción es que estamos bien convencidos que en nosotros no hay duda de que lo que aún nosotros no podemos ver con nuestros ojos, el Señor lo puede hacer. Y que aunque ahora nuestros ojitos no puedan mirar lo que nosotros estamos pidiendo, nosotros tenemos la seguridad y tenemos la certeza y no nos cabe nada, ninguna duda de que se puede realizar. ¿Por qué? Porque si a Dios así quiere, Dios lo puede hacer. Dios tiene todo el poder. Por eso la fe es eso, es la seguridad que nosotros tenemos de que las cosas que le pedimos a Dios se van a cumplir. Amén. Siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Amén. Ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros hablamos de Noé. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de Noé y nosotros, si ustedes recuerdan Noé y el arco iris, cuando Noé, el Señor le habló para que hiciera una arca grande, sus ojos no habían visto nunca la lluvia y sin embargo él creyó. Sus ojos jamás habían visto un barco gigante, pero él creyó en lo que Dios le había dicho. ¿Sí? Y nosotros sabemos, porque ya ustedes han leído la Biblia y lo vimos la semana pasada, lo que Dios le dijo a Noé se cumplió. Los ojos de Noé pudieron ver y comprobar que la palabra que Dios le había dado se cumplió. Aún cuando Noé empezó a hacer el barco, nunca había conocido la lluvia y mucho menos había conocido un diluvio. Pero él creyó. Amén. Bueno, hay otro personaje de la Biblia que quizás ustedes han oído hablar de él y es Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó de su tierra y le dijo que dejara toda esa tierra y a toda su familia y que fuera a otra tierra que él le daría por herencia. Amén. Y Abraham se fue y no sabía para dónde iba, pero él creía en Dios. Él tenía fe en Dios y sabía que aún no había visto esa tierra, sus ojos no la habían visto, pero creía que Dios le podía
él estaba diciendo la verdad y él creía en Dios, él tenía fe, él tenía la certeza de que esa tierra que Dios le había prometido la iba a tener, estaba completamente seguro. Amén. Así que por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Ahora, yo quiero decirles que la fe es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos. La fe no la venden en ningún lado, no la venden en las farmacias, no la venden en las tiendas, la fe no la podemos conseguir. La fe es algo que Dios nos da. La fe es un regalo de Dios. La Biblia dice que la fe es uno de los frutos del Espíritu. Nosotros ya hemos hablado en alguna ocasión del fruto del Espíritu, ¿verdad? Quizás ustedes lo recuerdan. Bueno, pues la fe es un fruto del Espíritu. Nosotros no podemos por nosotros mismos tener fe. La fe es algo que Dios pone en nuestro corazón. Así que la fe es un regalo de Dios. Amén. Y nosotros también tenemos que pedirle a Dios que cada día aumente nuestra fe. ¿De qué manera Dios puede aumentar nuestra fe? Bueno, si nosotros lo buscamos en oración y si leemos su palabra, entonces Dios puede aumentar nuestra fe. Porque cada vez que nosotros leemos la Biblia y encontramos todas esas promesas que Dios tiene para nosotros, nuestra fe aumenta. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que muchos hombres y muchas mujeres y aún niños tuvieron muchas bendiciones de parte de Dios, entonces nuestra fe va a aumentar. Amén. Porque nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y esto es fiel. La palabra de Dios es fiel y habla pura verdad. Amén. También cuando lo buscamos en oración. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, cuando ustedes le piden a Dios en sus oraciones, ¿verdad que ustedes le piden porque creen que Dios los va a escuchar, los está escuchando y que puede darles, concederles o hacer que se cumpla lo que ustedes están pidiendo? Así que cuando nosotros oramos y leemos la palabra de Dios, la fe nuestra va aumentando. Amén. La Biblia dice en este otro texto, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, la fe de nosotros aumenta, viene más fe a nosotros, ¿sí? Por oír la palabra de Dios. No vamos a aumentar nuestra fe mirando caricaturas, eso nos puede distraer un rato. Tampoco vamos a aumentar nuestra fe leyendo cualquier revista, pero por oír o leer la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, ¿sí? Porque, les repito, la palabra de Dios es fiel, es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Amén. Así que la fe es por el oír. ¿Y cuándo nosotros vamos a oír la palabra de Dios? Bueno, cuando nosotros, como ahora mismo, ustedes están escuchando esta clase, cuando las cosas vuelvan nuevamente a la normalidad como era antes y puedan llegar a la casita y reciban sus clases de los maestros, entonces ustedes estarán oyendo la palabra de Dios. Amén. Cuando van a la iglesia, a los cultos, ustedes escuchan la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a poder tener una actitud de fe? Bueno, una actitud de fe es
servir a Dios y obedecer sus mandamientos. Primeramente, cuando nosotros decimos servir a Dios, ustedes se preguntarán, pero ¿de qué manera podemos servir a Dios? Es muy sencillo, ustedes ya lo hacen, ustedes están sirviendo a Dios. Desde el momento que ustedes disponen su corazón para escuchar las clases, cuando van a la iglesia y escuchan a sus maestros, cuando van a la iglesia bien contentos porque saben que van a oír palabra de Dios, ustedes ya están en el proceso de servirle a Dios. Cuando ustedes ven su nombre escrito en el calendario de la iglesia que dice que tienen una participación durante el servicio de niños, que tienen un especial, que tienen la lectura de la palabra, ustedes ya están sirviendo a Dios. También cuando ustedes le hablan, cuando nosotros le hablamos a las personas de Jesús, del Jesús maravilloso que nosotros conocemos, entonces cuando le decimos a la gente que Jesús por amor murió por nosotros, nos perdonó nuestros pecados, que resucitó y subió nuevamente al cielo, ustedes están hablando del Evangelio de Jesucristo y ustedes ya están sirviendo a Dios. Amén. Cuando nos portamos bien, porque yo sé que ustedes son niños bien portados, cuando nos portamos bien y reflejamos a Jesús, entonces la gente nos mira y dice, oh, ese niño, mira qué bonito, mira qué bien portado. Entonces ellos entienden que ustedes están reflejando una actitud de ser hijos de Dios y de que Cristo vive en sus corazones. Y de esa manera también ustedes están sirviendo a Dios. Sí, porque cuando nosotros compartimos nuestra fe, lo que nosotros creemos, eso es fe, creer, sí, tener la seguridad. Cuando nosotros compartimos nuestra fe con nuestras palabras y nuestras acciones, nosotros estamos sirviendo a Dios, porque eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, eso fue lo que hizo, compartir la palabra, lo que el Padre lo había mandado a hacer con sus palabras y con sus acciones. Amén. Bueno, otra manera de tener fe es estar seguros de que Él existe aun cuando no lo vemos. ¿Verdad que a Dios nunca lo hemos visto? Nunca lo hemos visto y sin embargo nosotros estamos seguros de que Dios sí existe. Entonces eso es tener fe en Dios, estar completamente seguros de que Dios existe. Amén. Aunque nosotros no lo hayamos visto, porque la misma Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto. Amén. Nosotros conocemos a Dios, sabemos de Él, porque a través de la Biblia nosotros podemos entender lo que Dios nos ha revelado acerca de Él. Y también por el Evangelio que su Hijo Jesucristo nos enseñó. Y tenemos esa fe de que Dios existe. Estamos completamente seguros de que Él existe, aunque no lo vemos. Amén. Otra cosa que podemos encontrar en la Biblia es lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nosotros podemos entender de esto? ¿Qué ustedes pueden entender? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cuando nosotros tenemos fe, Dios se pone bien contento porque sabe que nosotros creemos en Él, creemos en su Hijo Jesucristo y creemos en su palabra. Así que cuando nosotros tenemos fe, nosotros agradamos a Dios. Y dicen que sin fe es imposible agradarlo. Nosotros no queremos que Dios se ponga triste, ¿verdad que no? Entonces nosotros vamos a agradar a Dios con nuestra fe. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, es bien sencillo. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros oramos a Él, cuando nosotros le pedimos, cuando ustedes se acercan a Dios en oración todas las noches, que se arrodillan y con la ayuda de sus padres llegan, se acercan a Dios y empiezan a pedirle a Dios, a darle gracias primeramente a Dios y a pedirle lo que ustedes le están pidiendo en sus oraciones, ¿verdad? Eso ustedes lo saben, pero que tienen que estar seguros de que de que le crean. ¿De qué sirve que ustedes pidan si no están seguros de que Dios existe? ¿Verdad que eso no tiene chiste? Claro que no. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay, crea, que esté seguro, que lo crea bien, que esté bien convencido, que tenga esta certeza y esta convicción de que Dios está y que Dios está escuchándolos. Amén. Porque imagínense que Dios está ahí sentado en su trono, bien contento, porque sabe que ustedes tienen fe. Y de pronto llega uno de ustedes, llega Melanie, o llega Crucito, o Lilian, o Emily, o cualquiera de ustedes, y el Señor inclina su oído bien contento a escuchar sus oraciones. ¿Verdad que eso debe ser bien precioso? Pues eso es cierto. Dios escucha las oraciones, pero nosotros tenemos que estar seguros de que Dios está allí escuchando. Y dice al final, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Galardón es un premio, es como un premio, es como un reconocimiento que Dios da a los que le buscan. O sea que aparte de que Dios nos escucha, está muy contento con nuestra fe, de que está atento su oído a escuchar nuestras oraciones, aparte Él nos premia. ¿De qué manera? Bueno, primeramente la más importante es que salva nuestra alma es salva y un día podemos estar en su presencia. Pero mientras estamos aquí, también tenemos ese galardón de que el Señor y la certeza de que el Señor está escuchando nuestras oraciones y que aparte nosotros estamos bien confiados porque sabemos que lo estamos agradando con nuestra fe. Amén. Amén. Bueno, otra cosa dice que fe es tener fe, es darle gracias a Dios por lo que pedimos en oración. Así que si nosotros sabemos que Dios nos está escuchando, que Dios está atento su oído a nuestras oraciones y que Él está contento con nuestra fe, que le estamos agradando, tener fe es darle gracias a Dios por lo que pedimos en oración. Que aún que nuestros ojos no lo ven, aún lo que no se ve, dice aquí en Hebreos 11:1, aún nosotros tenemos la certeza de que lo vamos a recibir. Y nosotros tener fe es darle gracias a Dios por lo que ya hemos pedido en oración y que sabemos que Él lo va a conceder, que Él nos lo va a dar. Siempre y cuando en la oración nosotros le digamos, Señor, si es tu voluntad, porque no es como nosotros querramos. Recuerden, ya lo hemos dicho antes, es si todo está en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Él conoce todo y Él sabe lo que nos conviene. Así que siempre hay que darle gracias a Dios. Tener fe es darle gracias a Dios aún cuando nosotros oramos y aún no hemos recibido, pero si está en la voluntad de Dios, nosotros un día lo vamos a ver. En el tiempo de Dios tampoco es cuando nosotros querramos. A veces nos desesperamos y queremos que ya las cosas pasen, pero recuerden que Dios es perfecto. Sus tiempos son perfectos y el tiempo de Dios no es igual que el de nosotros. Amén. Pero si nosotros tenemos fe y creemos que verdaderamente Dios lo puede hacer, Él lo va a hacer en su tiempo si es su voluntad. Amén. Amén. Ahora, también nosotros, cuando aún nosotros estamos pidiéndole a Dios y que nosotros tenemos fe,
siempre tenemos que decir, como ya le dije, si es el tiempo y la voluntad de nuestro Dios. Ahora, otra cosa, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y creemos en su palabra, en todo lo que hemos hablado, creemos que lo que le vimos aquí, y creemos en todas estas actitudes que aún sin ver, nosotros sabemos que Dios es bueno y que Dios tiene poder y que Dios, si Él le place, Él puede hacerlo. Si es su voluntad, nosotros estamos teniendo una actitud de fe. ¿Verdad que nosotros tenemos una actitud de fe? Amén. Yo sé que sí, porque yo sé que ustedes son niños que creen verdaderamente en Dios. Amén. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de qué tamaño tiene que ser la fe para que Dios nos escuche? Yo les voy a contar una historia que también está en la Biblia. La Biblia dice que un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y uno de ellos se acercó a él y le preguntó, y le dijo, más bien, no le preguntó, le dijo, Señor, aumenta nuestra fe. Ellos querían tener más fe, ¿sí? Pero ¿saben qué fue lo que Jesús les respondió? Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este árbol, sal de ahí y plántate en el mar, y lo haría. ¿Ustedes entienden eso? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, no tenemos que tener una gigante fe, una fe tan grande. Ustedes saben que el grano de mostaza es bien pequeñito, pequeñito, que apenas si se puede ver. Es tan pequeñito, pero cuando esa semilla, ese granito de mostaza crece y se convierte en un árbol gigante, en un árbol bien grande, cuando plantan esa semillita de mostaza, ese árbol crece bien, bien grande. Así que Jesús les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a un árbol que saliera de allí y se plantara en el mar. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Él no le estaba diciendo a los discípulos que andemos por ahí moviendo montañas o moviendo árboles, ¿verdad? Para probar nuestra fe. No, primeramente que si tuviéramos fe, dice, como un grano de mostaza, es algo que nosotros tenemos que estar bien seguros. No lo podemos medir en tamaño, pero en nuestro corazón sabemos que está ahí y que es firme. Y si nosotros tenemos esa fe, lo que Jesús le quería decir a los discípulos y enseñarles que la fe de nosotros se va a ver con nuestras acciones, con nuestras obras. Amén. Nosotros no necesitamos mover árboles para cambiarlos de lugar, para saber que tenemos fe. Lo que nosotros tenemos que aprender, que es lo que Jesús nos quiso enseñar, es que los resultados de que las cosas se cumplan no dependen de nosotros. Los resultados de las cosas que nosotros esperamos no dependen de nosotros. Podemos tener, si quisiéramos, una fe enorme, si la pudiéramos conseguir, pero ya saben que la fe es un regalo de Dios. Así que no necesitamos amontonar y amontonar fe, simplemente porque nosotros no podemos hacer nada. Todo eso es posible porque Dios es el que lo hace posible. Amén. No somos nosotros. Todo eso viene de Dios. Jesús nos enseña que le pidamos fe del tamaño de una semillita de mostaza para poder ver el grande poder que tiene Dios. Amén. Para que las cosas sean posibles. Así que aunque para nosotros las cosas muchas veces son difíciles, para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Para Él nada es imposible. Ahora, otra cosa que yo quiero que podamos entender, que nunca tengan temor. Vamos a ponerlo por aquí. No tengas miedo. Lo que nosotros tenemos que estar seguros es que nunca tenemos que tener temor de lo que va a pasar, porque Dios es el dueño de la eternidad y Él conoce lo que está por venir.
Así que nosotros simplemente tenemos que tener fe. El temor es contrario a la fe. Si nosotros tenemos temor, es que no estamos confiando en Dios. Así que no tengas miedo, solo ten fe. Esto lo podemos encontrar también en Marcos 5:38. Quiere decir que nosotros tenemos que tener siempre fe, siempre confiar en Dios y no tener temor, porque nosotros, si estamos en las manos de Dios, nosotros estamos bien. A ver, bueno, Dios les bendiga. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que ustedes hayan entendido y que nosotros podamos ir poniendo a disposición de Dios todo lo que está en nosotros y cada día ir cambiando esas actitudes que no conocíamos, pero que ahora estamos aprendiendo de qué manera agradar a Dios a través de esas actitudes. Ya hemos visto actitud de amor, actitud de humildad, actitud de fe. Así que, bueno, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Espero que la hayan entendido. Ustedes saben que si quieren pueden también hacer preguntitas en la página. Y ahora vamos a hablar de la tarea. Amén. Nosotros vimos aquí en este texto de Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Esta, la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Así es que van a dibujar una Biblia así abierta y van a escribirle este texto. Yo escribí este texto, este fue el que me gustó, pero ustedes pueden escribir este que es la definición de fe según la Biblia. Amén. Pueden escribir pueden escribir del de Hebreos, que también habla de la fe. Ustedes dibujen la Biblia y escriban el texto que más les gusta acerca de la fe. Amén. Como siempre, manden su fotito con su tarea y a nosotros nos va a dar mucho gusto recibirlo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar y así damos por concluida nuestra clase. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, en esta hora yo te doy gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia, bendito Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque me has ayudado, Señor, a explicarle esta clase a los niños. Yo te pido, Dios mío, que tú cambies en mí y en cada uno de nosotros todas aquellas actitudes que no te agradan, Señor. Que tú aumentes nuestra fe, Señor, de manera que podamos estar seguros, Dios mío, de que nosotros estamos agradándote, Padre, y que en tu perfecta voluntad, Señor, tú concedas, Dios mío, la petición de cada uno de los niños, Señor, cada vez que ellos se acercan a ti en oración, que a través de tu palabra ellos aprendan a conocerte cada día más, Señor, y que cada día aprendamos a reconocer tu poder, tu soberanía, Señor, y que podamos, Dios mío, llamarte Padre con todas las tranquilidad del mundo, porque sabemos, Señor, que te estamos agradando, Padre. En el nombre de Jesús te pido que tú bendigas cada niño, cada hogar, cada familia, Señor, y te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos y por este privilegio que tú me das, Señor, de poder ser parte, Dios mío, de este aprendizaje de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.